¿Qué tal, amigos y amigas? Este es su canal El Mensaje de la Biblia. Nuevamente aquí con un tema interesantísimo por demás para ustedes. Nos llamó el hermano y amigo Alex Blanco desde el estado de Washington, en Estados Unidos, preguntándonos qué cosa es la estrella de Belén. ¿Es una estrella? ¿Es un cometa? ¿Es un planeta? ¿Qué es eso?, me preguntaba él. Así que por teléfono le di alguna información valiosa sobre este tema, la cual voy a compartir con ustedes en estos momentos. Pero antes déjeme decirle que si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Por favor, tome unos segunditos y suscríbase al canal. Y denle like, por favor, también. Nos ayuda con eso para que este programa se propague, este video se propague por todo YouTube. Así que ayúdenos con esas dos cosas. Suscríbase al canal y denle like para que este algoritmo de YouTube lo propague por todo YouTube y más personas puedan verlo. Bueno, vamos al episodio de los magos del Oriente, aquí en Mateo capítulo 2, tal y como lo relata el apóstol. Dice aquí en el capítulo 2 y versículo 1, después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos procedentes del Oriente. Esta palabra magos es la palabra griega magoi, magos en plural, en singular es magos. ¿Qué cosas son los magos? Pues bueno, para hoy en día, si usted dice hoy en día un mago es uno que hace magia. Antiguamente no era así. Antiguamente un magos, singular, magos, un mago, era un sabio, era un filósofo, era un astrónomo, era un astrólogo. La astronomía y la astrología eran una sola ciencia, estaban unidas. Muchos siglos después se separaron. Eran maestros, eran asistentes y consejeros de los reyes, especialmente en Babilonia, en Persia, en Media y en otros estados, en otros países estados, en otras ciudades, en otros imperios. En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, tenemos a Bar-Jonás, o Bar-Jesús mejor dicho, Bar-Jesús, que se le denomina allí en Hechos capítulo 11, en Hechos 8:6, como un falso profeta. En ese capítulo 8 se menciona a Bar-Jesús, que era un falso profeta, que se creía más que nadie. Se menciona también a otro individuo más, que se opuso cuando el apóstol predicaba al procónsul, pues este falso mago, este falso profeta, se le opuso también a él. Y se menciona allí por nombre Elimas. Y también está Simón el mago, que fue uno que se convirtió al cristianismo, pero cuando vio que los apóstoles imponían las manos y el Espíritu Santo les era otorgado, pues entonces él quiso comprar ese don con dinero. Y el apóstol le dijo, no señor, eso no se compra con dinero, arrepiéntate. Entonces vemos que estos individuos que se mencionan en el Nuevo Testamento, Bar-Jesús, Elimas y Simón, eran individuos falsos que pretendían ser lo que no eran. A diferencia de estos magos de Oriente, que eran unos sabios, eran sabios. Aunque estos del Nuevo Testamento la gente los seguía también, la gente los escuchaba, pero estos eran sabios, estudiosos, que no andaban por ahí haciendo nombres, presentándose por los lugares, atrayendo multitudes, que era lo que ellos hacían, sino que estos eran estudiosos, eran consejeros de los reyes, allí en el palacio de Babilonia, de Medo-Persia, de Persia, de Media, y en otros palacios de otros estados o imperios o ciudades de ese entonces. Así que esta gente viene del Oriente y dice en el versículo 2, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Esta palabra adorarle implica que estos individuos, proskuneo, este verbo proskuneo, es una palabra polisémica, significa varias cosas. Significa adorar, es literalmente cuando el perro le lame la mano al amo. Eso es lo que prácticamente significa la acción del perro lamer la mano al amo. Es una actitud de sumisión, de respeto, de reverencia. Y en el caso de Dios, de adoración. Así que estos magos reconocían que este rey de Israel en cierta medida era divino porque querían adorarle. Y le trajeron incienso, oro y mirra. Y ellos decían que habían visto su estrella. O sea, ellos sabían que era un ser sobrenatural. Este rey de los judíos era un ser sobrenatural. Ellos posiblemente conocían las profecías mesiánicas. Conocían posiblemente la profecía de las 70 semanas. Conocían la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Conocían posiblemente
Números capítulo 24 y versículo 17, que es la profecía de Balaam, donde él habla de la estrella de Jacob, que es una profecía mesiánica que se cumple en Cristo. Así que entonces esta gente llega allí ante el rey Herodes, y Herodes se turbó grandemente cuando escuchó estos reyes, estos magos, mejor dicho, estos sabios, hablando de este futuro rey de Israel, poderoso, grandioso, anunciado por las estrellas, anunciado por los astros y también por las escrituras que ellos habían estudiado diligentemente. Así que entonces, ¿qué hace Herodes? Pues él convocó a los principales sacerdotes y a los escribas para que les dijeran si en sus escritos, en la ley de ellos, en su Torah, en su libro sagrado, había algo sobre eso. Entonces ellos le dijeron en el versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito, por medio del profeta. Porque les preguntó, dime si es verdad, escriba, si aquí en Belén van a ser alguien importante, o si el Mesías van a ser aquí, o un rey de Israel van a ser aquí. Entonces, ¿dónde van a ser el Cristo, el Mesías? En este caso, el Mesías, ¿dónde van a ser? Entonces ellos le dijeron que en Belén de Judea, y le citaron Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor de entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que entonces ellos le citan esta profecía al rey, y el rey se turbó en su corazón. El rey no sabía qué hacerse, el rey estaba volviéndose loco con esta situación de esta combinación de profecías que estos individuos estaban diciéndole a él. Entonces el rey Herodes mandó a buscar a los magos secretamente e indagó más con ellos sobre este asunto. Y diligentemente, o sea, el tiempo de la aparición de la estrella. Así que entonces, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacérmelo saber para que yo vaya también y le adore. O sea, si le adore, o le rinda homenaje, o le adore, lo que sea, o le reverencie, o le rinda pleitesía. Porque Herodes no iba a adorar a un niño judío, imposible. Ni tampoco le iba a reverenciar, ni tampoco le iba a rendir pleitesía, lo iba a matar. Eso era pura hipocresía de Herodes. Ahora, con relación a esto de la estrella, antes de seguir adelante con el relato, hay varias cosas que me llaman la atención. Esta mañana hablaba con el profesor y pastor Luis Martínez, de allá de la iglesia de Caimital, la iglesia adventista de Caimital en Aguadilla, Puerto Rico, y él me estaba comentando que había unos rabinos de la antigüedad que decían que para el siglo III a.C. hubo un fenómeno astronómico donde el sol entró en Virgo y que anunciaba que en esa fecha nacería el Mesías. Que el Mesías había nacido en el en el siglo III a.C. Interesante esa posición. Voy a estudiarlo un poquito más. También leí que Johannes Kepler, famoso astrólogo, pues decía que era un cometa. Pero posteriormente, cuando se hicieron los estudios, porque él escribió esto para el año 1600 y pico, cuando se hicieron los estudios, pero la fecha que él daba era mucho antes del nacimiento del Mesías, no concordaba. Así que se descartó el cometa de Kepler. Pero yo he escuchado pastores, he escuchado teólogos, he escuchado predicadores decir que si era Saturno, que si era Venus, que si era Júpiter, que si era la estrella del norte, que si era Rigel, y escucho diferentes fenómenos. En estos momentos yo, amparado en lo que establece la palabra de Dios, voy a decirle a usted que yo entiendo que es la estrella de Belén. Y lo propongo ante ustedes con todo respeto para que lo analicen y lo evalúen. Entonces, estos magos se fueron. Aquí ocurre algo que me llama la atención. Esta palabra estrella, y no voy a entrar en eso todavía, déjenme ir un poquito antes. Ellos vieron un fenómeno astronómico que indicaba algo de importancia, el nacimiento de un rey, y lo asociaron con lo que decían las escrituras. Llegan a Jerusalén, ven una estrella, se dirigen hacia allí, de momento la estrella desapareció. Cuando la estrella desaparece, no está a la vista de ellos, pues ellos empiezan a indagar en Jerusalén. ¿Dónde nació el rey de Israel? ¿Dónde nació el niño? ¿Dónde nació el rey? Y entonces entran donde Herodes, hablan con Herodes, y cuando salen del palacio de Herodes, pasa algo bien interesante. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima donde estaba el niño. Esto no puede ser una estrella del cielo. Me explico.
Primeramente, yo cuando era pequeño yo veía la luna. Yo trataba de correr para alcanzar la luna. Me acuerdo que yo vivía en un estadio detrás de un estadio de béisbol. Entonces yo me metía allá en el parque, le llamamos parque de pelota o parque de béisbol. Y yo corría para ver si alcanzaba la luna. Y corría de un extremo a otro del parque y la luna no estaba quieta, pero no la vi igual de lejos. Por más que corría para acercarme a ella, no me acercaba ni un ápice, nada. Imposible que la luna diga, está encima de mi casa. La luna está allá arriba, pero está encima de muchas casas y de un pueblo completo, de una gran parte de la Tierra completa, no de un lugar en específico. Imposible que un astro se postre encima de una casa. Eso no hace sentido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 4, y en otro versículo más, a los ángeles de Dios, o a los ángeles de Dios y del demonio también, a los ángeles caídos, se les llama Aster. Aster, de ahí viene la palabra astro. Así que Aster significa astro o estrella, un cuerpo celeste. Y esa palabra estrella se le aplica también a los ángeles. Habla en los salmos de las estrellas del cielo cantando alabanzas a Yahweh. Son los ángeles del cielo. Así que entonces los ángeles se llaman estrellas. Se les llama estrellas también, interesante. En el libro de Lucas, capítulo 2, encontramos un episodio que me llama muchísimo la atención. Lucas capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y preste mucha atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Había en la misma comarca unos pastores que vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre su rebaño. Y aquí que se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. O sea, cuando este ángel se le apareció a ellos, lleno de gloria, con mucho esplendor, iluminó el campo donde ellos estaban, los iluminó a ellos, tuvieron gran temor. Y hago énfasis en la gloria y la iluminación que ese ángel causó, que creó en ese momento, lo que ellos vieron. El ángel les dijo, dejad de temer, porque os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, una vez que ellos terminaron de cantar ese cántico, dice en el versículo 15, mejor dicho, los ángeles se alejaron de ellos para irse al cielo. La propuesta que les quiero hacer en este programa es que esa estrella de Belén que los magos vieron, que estos sabios vieron, fue ese coro de ángeles. Si un solo ángel iluminó el campo, estaban los pastores pastando esa noche, acampando allí con sus ovejas, pastando sus ovejitas, dándole allí descansando, pasando la noche con sus ovejitas, con su rebaño. Si ese solo ángel iluminó toda esa área, imagínense un coro de ángeles. Así que estos hombres que habían sido guiados por los astros y por las escrituras hebreas posiblemente, llegan a Jerusalén, ven la estrella y se dirigen hacia allá. Pero de momento la estrella desaparece, porque los ángeles se fueron. Pero cuando estos magos salen de Herodes, del palacio de Herodes, la estrella aparece nuevamente. Y no solamente la estrella aparece nuevamente, sino que los guió hasta la casa donde estaba el niño, no al pesebre, a la casa, ya se habían movido a la casa ya. A la casa donde estaba el niño y se posó sobre la casa, estaba sobre la casa. Así que esta estrella yo quiero proponer que era un ángel del Señor en toda su gloria, que los guió hasta la casa donde estaba el niño. Y esta estrella de Belén era un coro de ángeles que estaba cantando allí en el campo ante los pastores e iluminó el cielo y ellos vieron esa señal. Imposible que sea un astro celeste. Imposible que sea un cometa. ¿Cómo un cometa va a bajar y se va a posar sobre una casa? Imposible. ¿Cómo una estrella va a bajar del cielo, que es gigantesca, mucho más grande que la Tierra, y va a posarse sobre una casa? No hace sentido ninguno. Así que esas aplicaciones, o explicaciones mejor dicho, que implican astros celestes, para mi forma de pensar y a base de lo que entiendo y veo en la Biblia, no puede ser. Esta estrella que yo vi fue un coro de ángeles que iluminó ese lugar maravilloso y señalaron el nacimiento del Hijo de Dios. Estos magos llegaron allí, a la casa donde estaban allí, y postrándose,
lo adoraron. Usan dos términos, postrarse y adorarse, y adorarlo. Proscuneo. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero entonces, cuando se iban a ir, fueron avisados en sueños que no volviesen a Herodes, sino que se fueran por otro camino. Estos hombres eran hombres de Dios, en cierta medida. Eran hombres temerosos de Dios, estudiosos de las Escrituras. Y Dios les advirtió que no se fueran por donde vinieron, sino que se fueran por otro camino. Dios de esa forma protegió a su hijo para evitar que Herodes lo matara en ese momento. Y con todo eso, Herodes, cuando vio que los magos no llegaron, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, que los mataran a todos. Y entonces, antes de que eso ocurriese, el ángel del Señor dice en el versículo siguiente, luego del sueño de los magos, que se fueran a Egipto con el niño para salvar su vida. Ese niño que nació en Belén está dispuesto a nacer en tu corazón en el día de hoy, si le das la oportunidad. Él es el lucero de la mañana, la estrella de la mañana. Quiere resplandecer en tu corazón. Quiere ofrecerte salvación. Quiere ofrecerte vida eterna. ¿Estás tú dispuesto a dar un lugar a Jesús en tu vida y en tu corazón en el día de hoy? Es mi deseo de oración que así sea. Que Dios te bendiga y te guarde siempre, ¿sabes?